Buenos días, mi nombre es Karina Alexandra Canocha Copa y les voy a compartir un artículo de divulgación científica bajo la temática Accidente cerebrovascular. Este artículo se titula Infarto cerebral bilateral asociado a aterosclerosis severa en el segmento A1, reporte de un caso. Este artículo fue encontrado en PubMed y fue publicado por la Journal of International Medical Research en el año 2019. Respecto a la anamnesis, tenemos un paciente de sexo masculino de 75 años de edad que consulta por inconsciencia de inicio súbito, cuadriplegia y epilepsia persistente que progresa desde el miembro superior derecho hacia el resto del cuerpo. Como antecedentes médicos, este paciente presenta hipertensión mal controlada tratada con irbesartán. Respecto al examen físico, el paciente presenta una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto con fibrilación auricular, una presión arterial de 175 sobre 84 miligramos de mercurio. Al examen neurológico se evidenció coma leve, desviación de la mirada hacia la izquierda, parálisis facial central derecha y cuadriplegia, con potencia motora grado 0 en la extremidad derecha, es decir, una parálisis total de la extremidad derecha, grado 1 en la extremidad superior izquierda, es decir, hay contracción muscular visible en la extremidad superior izquierda y de grado 2 en la extremidad inferior izquierda, que quiere decir que el miembro inferior izquierdo presenta movimientos pero no contra la gravedad. Respecto a los reflejos tendinosos profundos, del lado derecho se presentó de grado 4, lo que quiere decir que hay una hiperactividad o clonus, mientras que del lado izquierdo se presentó un grado 3, lo que quiere decir que hay un aumento en la intensidad habitual de respuesta de los reflejos. También se encontró signo de Chadot y signo de Babinski positivo. Cabe resaltar que estos signos son patológicos en el miembro inferior y evidencian la presencia de una alteración o lesión en la vía piramidal relacionada con los movimientos. El electrocardiograma a su vez confirmó la fibrilación auricular. Respecto a los exámenes complementarios en resonancia magnética, se reveló un aumento de la intensidad de la señal en el territorio de la arteria cerebral anterior bilateral y el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo, en las imágenes ponderadas por difusión. También se demostró una disminución de la intensidad de la señal en el territorio de la arteria cerebral anterior bilateral y el territorio de la arteria cerebral media izquierda en las imágenes calculadas con coeficiente de difusión aparentes. En la angiografía por resonancia magnética, en la primera imagen, que fue tomada a nivel de cuello, se demostró la presencia de aterosclerosis severa y oclusión casi completa en la parte inicial de la arteria carótida interna del lado derecho. En la siguiente imagen se muestra a nivel de cabeza, donde se revela una aterosclerosis severa en el segmento de C4 a C6 de la arteria carótida interna del lado derecho, también de la arteria cerebral media derecha y el segmento A1 de la arteria cerebral anterior derecha. Respecto a la evolución del paciente, los hallazgos de laboratorio para trombólisis no revelaron contraindicaciones. En la tomografía computarizada del cerebro 2 horas después del inicio de los síntomas no se mostró evidencia de hemorragia, pero la trombólisis venosa se inició 2 horas y media después del inicio de la sintomatología. 10 días después o 10 días en los que el paciente estuvo hospitalizado, en resonancia magnética se evidenció la presencia de infarto cerebral agudo completo en los territorios típicos de la arteria cerebral anterior bilateral y la arteria cerebral media izquierda.
También la angiografía, como ya pudimos observar, tanto de cabeza como cuello, demostró la presencia de aterosclerosis severa en la arteria carótida interna del lado derecho, la arteria cerebral media derecha y el segmento 1 de la arteria cerebral anterior derecha. Cabe recalcar en este artículo se evidenció y se tomó mucho en cuenta que el paciente tenía un severo daño vascular en el hemisferio derecho. Respecto a la resolución de este caso, aproximadamente un mes después del inicio de la sintomatología, el paciente recuperó en parte la conciencia hasta el estupor y la debilidad motora mejoró parcialmente, teniendo una potencia motora de grado 2 en las extremidades superiores. Es decir, en los miembros superiores las extremidades pueden realizar movimientos, pero no contra la gravedad. Y de grado 3 en las extremidades inferiores bilaterales. Es decir, hay un movimiento contra la gravedad, pero sin resistencia. Finalmente, el paciente fue trasladado al departamento de rehabilitación para un programa de rehabilitación física. Respecto a la discusión del caso, en la actualización de las guías de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular en el manejo de enfermedad aterosclerótica en el año 2017, nos dicen que el ictus isquémico es la segunda causa de muerte a nivel mundial y es la principal causa de discapacidad. Aproximadamente el 15% de los ictus son causados por enfermedad aterosclerótica de los vasos del cuello. También la literatura nos dice que respecto a los accidentes cerebrovasculares, los infartos ateroscleróticos y cardioembólicos son de los principales o los más frecuentes en los ictus isquémicos. En este paciente se presentó una combinación entre infarto aterosclerótico y cardioembólico. Recordemos que entre las principales causas de infarto cerebral aterotrombótico, la literatura nos dice que entre las causas está la alteración del ritmo, ya sea causada por fibrilación auricular crónica o paroxística. En este caso, el paciente presentó una fibrilación auricular, que fue tomada como la causa directa del infarto embólico en los territorios de la arteria cerebral media del lado izquierdo y de la arteria cerebral media anterior también del lado izquierdo. Este infarto que ocurrió a nivel de la arteria cerebral anterior provocó posteriormente una oclusión. La sangre del lado derecho en esta misma arteria, que dependía de la compensación de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo, se bloquea y posteriormente provoca un infarto, lo que se traduce en que los infartos cerebrales bilaterales, completos y agudos fueron el resultado de la aterosclerosis crónica y el cardioembolismo agudo. También en este caso nos dicen que la hemiplegia derecha en este paciente se atribuyó al infarto de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, pero que la debilidad de las extremidades superior e inferior del lado izquierdo fue causada por el infarto de las ramas perforantes y corticales de la arteria cerebral anterior, respectivamente. Respecto a su aportación en la medicina, este artículo se presenta como un caso raro, en donde se informa o se resalta el hecho de que se debe prestar atención al infarto bilateral agudo causado por una mezcla entre dos etiologías o variaciones anatómicas. Debemos tomar en cuenta también los factores de riesgo, no solo en este artículo, sino también en otras fuentes de información. Nos dicen que sobre todo los infartos ateroscleróticos o cardioembólicos, uno de los principales factores de riesgo que influyen en el aumento de riesgo
riesgo de padecer una de estas patologías son la edad avanzada, en ciertos casos el sexo masculino, la raza y también la hipertensión arterial. Y este paciente tiene 75 años, es de edad avanzada, es de sexo masculino, un factor predisponente y a su vez es hipertenso y mal controlado, por lo que tiene una mayor predisposición a sufrir este tipo de accidente cerebrovascular. Además, en nuestro medio, no solo a nivel de Latinoamérica, ya que este artículo por los autores es en China, hay cierta predisposición en los países asiáticos a sufrir los infartos cardioembólicos, me parece. También este artículo resalta la importancia de prestar atención a la compensación de la circulación colateral por aterosclerosis de larga duración. En tales pacientes, el cardioembolismo agudo en un lado puede causar un infarto cerebral bilateral asociado a aterosclerosis. Como sabemos, cada paciente es diferente y la presentación de una patología no quita la posibilidad de sufrir otra, ya que la misma presencia de, digamos, diabetes, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, son factores que al final predisponen otras enfermedades.